Bien, lo que voy a hacer ahorita es un breve repaso sobre cilindro y esfera. Recordemos los cortes primeramente en el cilindro. Chicos, cuando ustedes tienen un cilindro y ustedes hacen un corte paralelo a la base, es como este primero que tenemos acá. Cuando ustedes hacen un corte paralelo a la base es en la misma dirección de la base. La figura que a ustedes les va a quedar adentro es esta que ustedes ven acá. Cuando ustedes tienen un plano y hacen un corte paralelo a la base, a ustedes les va a quedar como sección plana una circunferencia. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo les hable a ustedes de un corte paralelo a la base, la figura que se obtiene es una circunferencia. Y recordemos que esa circunferencia, por ejemplo, si el radio de este cilindro midiera 5, entonces el radio de esa circunferencia también va a medir 5. Muchas veces yo les voy a pedir a ustedes es el área de ese círculo, de esa circunferencia. Entonces vean que lo que ocupan es el radio del cilindro. Y recuerden que el área de un círculo tiene una fórmula que es pi por radio a la 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si fuese este cilindro y yo iría a calcular el área, entonces yo haría pi por 5 a la 2. Y eso nos da 25 pi. ¿Ok? Centímetros cuadrados o metros cuadrados dependiendo de las unidades. Un corte paralelo a la base. El segundo corte es cuando yo les digo a ustedes que se hace un corte perpendicular a la base. ¿Ok? Ustedes tienen un cilindro y hacen un corte más bien en esta dirección. La figura que a ustedes les va a quedar en el corte, siempre cuando es un corte perpendicular a la base, la figura que queda en el corte es un rectángulo. Y muchas veces yo les voy a pedir a ustedes por el área de ese rectángulo. Recuerden que el área de un rectángulo también tiene una fórmula. El área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar los datos, ya sea la altura del cilindro o les voy a dar el radio para que ustedes ahí puedan sacar la base y la altura y poder hallar el área. Vamos a ver algunos ejemplos. Eso ustedes la tienen en el folleto con diferentes datos, pero yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que en este cilindro yo les digo a ustedes que la altura es 12 y supongamos que les digo a ustedes que el radio de este cilindro, ese radio mide, no sé, 3. Y yo les pido a ustedes cuál es el área de realizar un corte perpendicular a la base y que pase por el centro. Un corte perpendicular a la base es un corte en esta dirección. La figura que a mí me queda adentro es un rectángulo, entonces yo les pido a ustedes el área de ese rectángulo. Y el área de un rectángulo es base por altura. La base, si ustedes lo observan, son dos radios, o sea, el diámetro. Este radio también mide 3, o sea, el diámetro mide 6, entonces la base es 6 por la altura y la altura es la altura del cilindro, es decir, 12. El área de ese rectángulo va a ser la base que es 6 por la altura que es 12. Entonces, cuando nosotros calculamos el área de ese rectángulo, tenemos que es de 72 centímetros cuadrados o metros cuadrados dependiendo de la unidad que les dé. ¿De acuerdo? Entonces es el caso, por ejemplo, de que se trate de un corte perpendicular a la base. Si fuera un corte paralelo a la base, es como se los mencioné hace un momento. Supongamos que yo les digo a ustedes que el diámetro de este cilindro mide, no sé, 14 centímetros y les pido a ustedes que si se hace un corte paralelo a la base, ¿cuál es el área de esta sección plana? Ok, les pido entonces el área de esta circunferencia, de este círculo. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio a la 2, o sea, ocupo el radio. Si el diámetro del cilindro mide 14, entonces el radio de este cilindro va a medir 7. Ok, esta distancia va a ser entonces 7. De manera que el radio de la sección plana también va a ser 7. Entonces el área va a ser pi por 7 a la 2. Entonces el área va a ser de 49 pi centímetros cuadrados o metros cuadrados dependiendo de las unidades. Otro ejemplo, este está en el folleto, dice que es en una pregunta número 5 del cilindro, dice considere los datos de un cilindro circular recto al que se le realiza un corte perpendicular a la base y que pasa por el centro, ahí se ve en la figura, de manera que el área de la sección plana es 216 centímetros cuadrados. Ya sabemos que la sección plana que nos queda acá es un rectángulo, entonces ya nos están dando que el área de ese rectángulo es 216.
¿Cuál es la medida del radio del cilindro? Ok, si nosotros observamos en esta figura, este segmento que nosotros tenemos acá, esto es el diámetro, ¿verdad? Y la altura, ahí a ustedes se les daba como dato que la altura es 18. Entonces, para hallar el área de ese rectángulo, que es 216 centímetros cuadrados, se tuvo que multiplicar la base por la altura. El área ya está, el área es 216, que se obtuvo de multiplicar la base que no tenemos, no sabemos cuánto medía la base, por la altura que es 18. Si yo quiero saber qué base multiplicada por 18 me da 216, entonces lo que hago es que 216 lo divido entre 18 y voy a tener la base. Cuando ustedes hacen 216 dividido entre 18, eso les da 12, ¿ok? La base es 12. Si ustedes observan, la base es el diámetro, entonces vamos a tener que el radio es la mitad, o sea, 6. Entonces la medida del radio de ese cilindro es 6. De hecho, yo les había explicado una como ejemplo en el cuaderno también, muy parecida. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es el perímetro de la sección plana que se obtuvo producto del corte? ¿Qué es perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados. Y les pido entonces el perímetro de este rectángulo que tenemos por acá. Este rectángulo que tenemos por acá, si yo les pido a ustedes el perímetro, es sumar un lado, más un lado, más un lado, más otro lado. Vea que eso es un rectángulo que tiene base y altura. Tiene dos bases, cada base mide 12, entonces 12 más 12 y la altura es 18, entonces sería 18 más 18. Son los cuatro lados del rectángulo, las dos bases y las dos alturas. ¿Ok? Cuando nosotros sumamos 12 más 12 más 18 más 18, eso nos da 60. Entonces el perímetro es de 60 centímetros. Esa sería la respuesta. Con la esfera, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, con la esfera lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros tenemos una esfera y nosotros hacemos un corte a una esfera, no importa dónde hagamos ese corte, siempre en una esfera vamos a tener una circunferencia. La distancia que hay del centro al corte, esta distancia que está acá siempre forma un ángulo de 90 con la sección plana. Esta es la distancia que hay del centro de la esfera al corte o a la sección plana. La distancia de P a R en ese caso es el radio de la esfera. Esto es un radio de la esfera, ese sería otro radio, ¿verdad? Son dos diámetros, perdón, es un diámetro los dos radios. Ese sería el radio de la esfera. Y bueno, para distinguirlo voy a ponerlo con una R mayúscula, ese es el radio de la esfera. Y este segmento que tenemos por acá es el radio, pero el radio del corte o el radio de la sección plana. Estos tres elementos, distancia, radio de esfera y radio de sección plana, forman un triángulo rectángulo y ahí ustedes pueden usar Pitágoras para averiguar algún dato que haga falta. Recuerden que para usar Pitágoras, para averiguar un cateto, era la raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y para averiguar la hipotenusa era raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice Gerardo necesita, es igual está en el folleto, hacer un corte a una esfera de estereofoam para un trabajo de ciencias del colegio. El diámetro de esa esfera es de 10 centímetros. Necesita hacer un corte de modo que el radio de la circunferencia resultante sea de 4 centímetros. Con respecto al centro de la esfera, ¿qué distancia debe ser el corte? Yo les recomiendo que hagan esto. Siempre hagan la esfera, ubiquen el punto centro de la esfera, ubiquemos el corte donde ustedes quieran. En este caso yo voy a decir que el corte que le hizo Gerardo a la esfera fue este y ubiquemos el centro del corte. ¿Ok? Ahora sí. Resulta que a partir de eso empezamos a colocar datos. Dice, el diámetro de la esfera es 10. Ok, si el diámetro de la esfera es 10, entonces el radio de la esfera va a medir 5. Y el radio de la esfera sale del centro de la esfera, o sea, acá va a medir 5. Ese es el radio de la esfera, va a medir 5. Necesita hacer un corte de manera que el radio de la circunferencia resultante sea 4. ¿Quién es la circunferencia resultante? La del corte. Yo ocupo que el radio de esa circunferencia que resulta sea de 4 centímetros. Entonces yo ocupo que se mide 4.
La pregunta dice, ¿a qué distancia? Más bien, bueno, dice con respecto del centro de la esfera, ¿a qué distancia debe hacerse ese corte? O sea, tengo que averiguar esto, esta distancia, ¿a qué distancia hay que hacer ese corte? Recuerden que aquí la distancia siempre va a formar un ángulo de 90, entonces tengo un triángulo rectángulo donde tengo 4 que es un cateto, 5 que es una hipotenusa y la distancia es un cateto. Entonces, para averiguar yo ese cateto, lo que hago es que distancia es igual a la raíz de hipotenusa, que es 5 al cuadrado, menos cateto, que es 4 al cuadrado. La distancia, al realizar esto, nos va a dar 3 centímetros. Entonces, la respuesta es que el corte tiene que hacerse a 3 centímetros del centro de la esfera para poder tener esa circunferencia que se quiere hacer, ¿verdad? Que se quiere cortar. Esa sería la respuesta. Aquí es básicamente usar Pitágoras. Siempre formar el triángulo y ver qué es lo que les estoy pidiendo para usar Pitágoras. Veamos este otro ejemplo. Dice, en la esfera adjunta se realiza una intersección con un plano de manera que el radio de la sección plana es 16. ¿Quién es la sección plana? La sección plana es la figura del corte. Entonces, este radio va a medir 16. ¿Ok? Y la medida del diámetro de la esfera es 48. Ok, importante leer que es un diámetro de la esfera. Entonces, el radio de la esfera mide la mitad de 48, es decir, 24. El radio de la esfera sería este. ¿Ok? Este mediría 24. La pregunta dice, ¿a qué distancia se encuentra la sección plana del centro de la esfera? Ok, otra vez es un problema de distancia, entonces es usar Pitágoras. Raíz, como es un cateto, sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Ok, averiguamos esa distancia entonces, hacemos raíz de 24 al cuadrado menos 16 al cuadrado y eso nos da 8 raíz de 5. Ok, esa sería la respuesta. Está a 8 raíz de 5 centímetros del centro de la esfera. Y la siguiente dice, ¿cuál es el área de la sección plana que se obtuvo a partir del corte? Decía la pregunta. Entonces, si yo les pido el área a ustedes de la sección plana, les estoy pidiendo entonces el área de esta circunferencia que tenemos acá, o sea, el área de ese círculo. Y el área de un círculo, si yo quiero el área de la sección plana, estoy pidiendo el área del círculo. El área del círculo es pi por radio a la 2, ocupo el radio de la sección plana. Si no estuviera, tal vez tuviéramos que calcularlo con Pitágoras, pero como ya está, es 16, entonces pi por 16 a la 2, y eso nos va a dar 216 pi centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta. Eso es un breve repaso sobre la parte de cilindro y esfera.